manifestó con toda soltura que si Cuba hubiera seguido en la órbita de los Estados americanos, otra cosa sería. Nosotros no sabemos bien a qué se referirá con esto de órbita, pero órbita tienen los satélites, señores, y nosotros no somos satélites. No estamos en ninguna órbita, estamos fuera de órbita. Naturalmente que si hubiéramos estado en la órbita de los Estados americanos, hubiéramos hecho aquí un melifluo discurso de algunas carillas con un español naturalmente mucho más fino, mucho más sustancioso y adjetivado, y hubiéramos hablado de las bellezas del sistema interamericano y de nuestra defensa firme e inconmovible del mundo libre, dirigido por el centro de la órbita, que todos ustedes saben quién es, no necesito nombrarlo. Para que un oficial escriba en el parte de salida una voz, se ganará un ascenso como padre de familia. Para que un oficial escriba en el parte de salida una voz, lo contará en la guardia que no tembló. Para que el río se detenga a la hora señalada, llegará. Tengo una puñalada como una mano de ética era un poco más gruesa, 660 páginas, y esta ética de la liberación pues solamente trata los principios. Aquí es los principios, la praxis, la institución, así que son 3 temas. De los 3, esta solamente habla de los principios de la ética, y a su vez 2 partes: los principios del sistema moral y los principios críticos, pero no negativo y positivo, sino los 2 últimos. Entonces eran 6 capítulos, pero al comienzo había unas 90 páginas de una síntesis de la historia mundial de la ética que da idea de la historia mundial. De paso, si alguno quiere por ahí perder un rato en el internet, busquen en YouTube, pongan mi nombre, pongan historia entero mundial, historia mundial Quito. Entonces ahí le va a salir un curso entero, pero la primera clase es bastante importante. Tiene como 150.000 entradas. La escuchó ya bastante gente. Cuando tengan un rato libre, la ponen. Entonces, voy a explicar ahí lo que explico en esta obra, la historia mundial de otra manera. Y es importante. ¿Vieron la otra que les indiqué? De Martínez, mi nombre, ¿no?
Sí. ¿Alguno lo vio? Sí. Con el hombre del parche. Sí. Es un gran periodista, pero como vieron, me apropié del... Me dijeron, pero Martínez nunca deja hablar a la gente, pero esta vez se quedó calladito, escuchando lo que le estaba explicando. Eso lo ha visto mucha gente. Uno puede ver abajo el número, por ahí 20.000, 30.000. Yo estaba en Venezuela y al día siguiente había un acto, ya les dije, ante 5.000 médicos, y llegó el presidente Maduro y me habían llevado a primera fila. Y Maduro me vio, se vino en acto público, se acercó a mí, le digo, ¿cómo le va, doctor? Me dijo, y me dice, hubiese hablado 3 horas, no una, porque al día siguiente salía para Turquía. Y bueno, de paso yo informé cosas y me dio buenas ideas sobre Turquía. Bueno, eso, hay muchas, habrán visto que hay muchas cosas mías porque estoy dando cursos directos por internet, pero del curso que hago en la UNAM, los miércoles. Entonces ahora están los cursos enteros que estoy dando, pero aquí no. Aquí es para ustedes nomás, no es para el público. Bueno, hoy explicaba el segundo principio crítico que se llama la crítica ética al sistema desde la negatividad de las víctimas. Pero voy a ver exactamente dónde se encuentra. Y tomo como ejemplo de punto de partida en la página 412 el tema. Porque el segundo principio, el primero es el principio material, hemos dicho muchas veces, la afirmación de la vida. Justamente alguien en la clase me decía, sí, pero algunos colegas, dicen, la vida no puede ser punto de partida de un principio porque es un hecho. Justamente, es el hecho fundamental. Y él parte de los principios porque es un hecho, no cualquier cosa, pero es más que un hecho, es un modo de realidad. Porque una piedra no tiene vida y se comporta de una manera, pero un árbol o un vegetal ya tiene vida y ya se comporta de otra manera. Miren la diferencia entre un vegetal y un animal. ¿En qué distinguiría la realidad de la vida entre un vegetal y un animal? A todos. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál será la diferencia fundamental? La más básica que nos enseñan en primaria, lo más básico que nos enseñan en primaria de esa diferencia es que las plantas hacen fotosíntesis y los animales buscan su comida. Esa es una diferencia, ¿de acuerdo? Sí. Pero los animales ¿Y eso qué es lo que determina? que sienten ¿Qué es lo que juzga? ¿Qué es lo que exige? desplazamiento, pues que sienten necesidades, ¿no? Aunque muy superficialmente. A ver, ¿a quién se le ocurre? Estoy de acuerdo, aunque hay otro punto que ya vamos a ver enseguida, pero uno hace el proceso fotosintético y el otro no. ¿Qué se deduce de ese hecho? Considero que podría ser el pensamiento, aunque no es... Eso es demasiado ya. Antes que eso. Pues podría ser la capacidad de moverse, de desplazamiento.
de motilidad, de Eso también, pero hay otro antes. instinto. Eso es lo que dice, el instinto. ¿Cómo? El instinto, eso es lo que iba a decir. El instinto. No supervivencia. Es algo complejísimo. No, antes que eso. Mire, determina lo siguiente. Nosotros nos transformamos, lo voy a decir de esta manera para que llame la atención, en un parásito vegetal. Es decir, al no hacer fotosíntesis, necesitamos comer el animal, no, perdón, el vegetal, comerlo, porque necesitamos la materia orgánica y no la podemos producir. Así que el que ellos, las plantas produzcan el proceso, y nosotros no, ya estamos incapacitados. Si nos desaparece la planta, desaparecemos nosotros, de hambre, pues no tenemos cómo vivir. Entonces somos parásitos, en cierta manera. Somos gusanitos que comen las hojas. Eso es una diferencia fundamental, estoy de acuerdo. Y otro dice, claro, la planta está fincada, porque por un proceso de la absorción del alimento del suelo, pues entonces tiene que estar implantado. En cambio el animal, al poder comer la planta, se libera y ya puede. Pero el segunda gran diferencia es que la planta produce un cierto reconocimiento, pero no de un mundo, sino lo que podría llamar un entorno como ambiente. Lo reconoce y tira una raíz donde hay más agua, y donde no hay agua la raíz se muere, y entonces va teniendo un como reconocimiento del ambiente por donde se desarrolla. Pero el animal va a tener un sistema de reconocimiento, lo que ya va a ser un cuasimundo, y eso ya va a ser un sistema nervioso, lentamente. El sistema nervioso nos permite conocer el entorno y manejarlo. Los vegetales no tienen sistema nervioso y por lo tanto la manera que reconocen, pero no conocen el ambiente es muy primer nivel. Nosotros, al decir nosotros, digo, todos los animales, aún los unicelulares, empiezan a reconocer el ambiente de otra manera, haciéndolo mundo. Y ese mundo es el que estoy hablando siempre, que por último va evolucionando hasta llegar al cerebro humano, y este se transforma en un mundo, y ese mundo es un sistema, y ese sistema tiene normas, y esas normas se fijan, y se fija también la dominación. Y entonces, de pronto, hay sectores humanos dominados. La segunda parte del curso es la ética, es la reacción de las víctimas ante el sistema. La cuestión es que esa reacción de las víctimas ante el sistema debe surgir desde la toma de conciencia de qué es lo que en el sistema no funciona. Dijimos que todo sistema no es perfecto, por lo tanto, algo no funciona de un sistema, pero dijimos también que eso que no funciona en un sistema, funciona mal, produce víctimas, y si yo soy una de esas víctimas, yo ahora como víctima, entonces, ¿cómo hago para cambiar ese sistema y hacer un sistema más justo, de 1 que pase a 2? Y entonces todo parte de una toma de conciencia. Toma de conciencia. Y esa toma de conciencia es también comunitaria. Y en el primer nivel moral,
dijimos al principio, segundo, es que decidimos cómo vivir a partir del consenso de la comunidad. Y ese es el consenso vigente de un sistema. Pero las víctimas del sistema sufren ese consenso porque son víctimas. La cuestión es que ahora las víctimas también constituyen una comunidad y también llegan a tener conciencia y tener consenso, pero consenso de que sea en el sistema que produce esa negatividad, esa opresión, esa pobreza en la víctima. Es conocer las causas por las que yo soy víctima. Y eso lo puedo hacer por consenso, pero de las víctimas. Mi discusión con el profesor, que era un filósofo, él basaba todo en el consenso. Pero sin darse cuenta, hablaba del consenso del sistema vigente. Y yo le digo, ¿y las víctimas? Bueno, las víctimas no son simétricas con respecto al victimario, porque en la comunidad, para poder tener un miembro y otro miembro, un consenso, deben tener derechos iguales, tener igual capacidad de discusión, tener derechos a decir lo que piensa, para que discutiendo argumentativamente, sin violencia, lleguen a un consenso. Y ese consenso obliga a los dos, porque libremente hemos participado sin violencia, con argumentos, el que tiene mejor argumento, yo lo acepto y estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con alguien que no está al nivel, sino que está a otro nivel? Porque tiene menos cultura, porque justamente no fue a la escuela, no sabe argumentar. Entonces, Apple tenía conciencia que si no hay simetría entre los que van a discutir, los argumentos no van a valer porque uno va a saber mejor argumento que el otro, no porque tenga más razón, sino porque tiene más manejo de la argumentación. Entonces, el tema de él era, ¿qué hago con aquellos que no tienen el mismo nivel? ¿Cómo hago para elevarlo y poder entonces entrar en la discusión? Y me invitó a mí, porque mi ética no era del discurso ni de la argumentación, sino de una praxis de liberación, que podía elevar la víctima a nivel igual que el otro. Pero discutiendo con él, me di cuenta de una segunda cosa. Los del sistema están a un nivel. Las víctimas no están culturalmente educadas a la argumentación al mismo nivel. Pero una cosa, pueden entre ellos tener simetría. Puede decir, por ejemplo, mientras que la cultura es machista, el valor iba a la universidad, el valor tenía más cultura, y la mujer no tenía tanta cultura, no podía discutir lo mismo, no tenía los mismos derechos, entonces estaban de proporción. Pero ahora se juntan todas las mujeres. Y ahora sí están desprotegidas con respecto al varón, pero entre ellas tienen simetría. Y ahora pueden argumentar entre ellas y llegar al consenso. Al consenso que dice, estamos peor tratadas, no nos dan derecho y ellos son dominadores y nosotros dominadas. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay una simetría y hay un consenso. Ese consenso es el consenso no vigente machista. Es un consenso en los dominados, las mujeres. Y ahora es un consenso crítico.
apliqué el argumento de Apple que dice, el consenso es aquello que yo debo respetar, ¿sí? Pero ahora yo tomo el consenso de los oprimidos, que debo respetar, pero ahora se produce una contradicción entre el consenso del sistema, pongamos machista, y el consenso de las mujeres que no se aceptan sus derechos. Ese es un consenso crítico. Y aquel que era meramente un consenso vigente, se transforma ante el consenso crítico en un consenso dominador. ¿Se ve la diferencia? El consenso vigente todos lo aceptan, y también las mujeres. El consenso dominador no. Este es el consenso de los que mandan, y usted obedece. Ya no es para todos. Y usted obedece porque esto es el consenso que manda. Es la tradición, es la ley, es todo. La mujer quería votar y le dice, pues no puedes votar porque la ley no te permite. El varón dice, por supuesto, es su ley. Puede decir, es la ley vigente. La mujer dice, pues no hay ley. Yo quiero que haya una ley que me permita votar. Pero el varón dice, no existe. Y entonces quiere votar y viene la policía, le da un palo en la cabeza y lo mete preso. No tiene derecho. Ese es el consenso crítico. Ese es el origen del sistema futuro donde la mujer va a votar, igual que el varón. ¿Se entiende? Sí. ¿Estás en tema? Sí. Bueno, pregunta. La pregunta es que nos hablaba de que como se está en diferentes niveles, no se puede llevar, que hay personas que no van a poder tener una argumentación porque la capacidad argumentativa es distinta, pero eso es desde una lógica, hay distintas lógicas, ¿no? La lógica que nosotros empleamos cotidianamente no precisamente tiene que ser la misma lógica de las culturas prehispánicas o de las culturas orientales. ¿Cómo se maneja ahí que la manera de argumentar de nosotros no es la misma manera de argumentar de personas que viven en otro contexto? Ese es otro tema. Hay también una lógica dentro del budismo y es distinta que la aristotélica. Esas son distintas lógicas. Pero claro, uno podría decir algo, te quiero plantear esto en la lógica budista. Aristóteles no la conoce, bueno, estúdiala. Pero él tiene plena conciencia y no es una víctima. Cuidado, es víctima si la lógica aristotélica griega llega a ser europea y la europea es la que pretende ser mundial, y la budista, como es una colonia, el país, Tailandia, es ahora el país dominado y de paso su lógica. Eso sería una dominación, una colonización científica o de la lógica misma. Hay distintas matemáticas y hay matemáticas que se borraron de la historia porque la practicaban pueblos, los hindúes por ejemplo, que tenían otros desarrollos de la matemática. Pero eso se olvidó y ya no se estudia más porque al mismo tiempo que la dominación militar hubo una dominación científica y la ciencia de los pueblos dominados desapareció. Pero lo cierto es que tendría menos capacidad lógica para discutir con el otro. Pero no es el tema ahora ver que hay un diálogo entre distintas lógicas. El tema es que a cualquier nivel no hay la misma capacidad argumentativa para imponer una conclusión a una comunidad. Y ya lo ve eso Apple, dice contrafácticamente, o es decir, en una situación ideal, simétricamente vamos a recibir el mejor argumento. Pero empíricamente nunca se da una perfecta simetría.
es que en el ser humano no hay nada perfecto. Entonces, ni hay un sistema perfecto político, ni puede haber una perfecta simetría. Tendría que haber otro que fuera yo mismo ante mí mismo para estar al mismo nivel. Si tuvo un año menos de estudio, ya está menos. Y si estudió en una universidad patito, ya menos. ¿Cierto? Entonces, lo interesante es que él, en el caso de que no haya simetría, no puede llegar al consenso. Pero yo sí. Porque yo puedo decir, los que están a un nivel pueden sacar conclusiones. Pero si esa conclusión es la causa de un dolor, de una injusticia de la víctima, las víctimas también pueden reunirse en comunidad. Y ahora son simétricas. Y ahora concluyen. Y lo primero que concluyen es, debemos saber por qué somos tratados como seres humanos de segunda y cuál es la causa de esa dominación. Pero eso ya es crítico. Significa, no admito la situación social histórica como si fuera natural. Como que hay verano, invierno, o que como que crecen las plantas. Eso es natural. De que haya dominadores y dominados, no es natural. Es humano y se puede corregir. Es ético. ¿Se entiende el argumento o no? Sí. Va a ser de examen. Y me gusta que sea argumentativo y no así aproximativo. Entonces el tema es cómo los oprimidos empiezan a cobrar conciencia. Ese es un tema. Entonces, aunque me vaya largo hoy, voy a usar un ejemplo. El parágrafo 5.1 de la ética grande, de la 412 en adelante, el capítulo 5, parágrafo 1 de la página 421 siguiente, se llama, me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Es el título de un libro de Rigoberta Menchú, una indígena de Guatemala que sacó un premio Nobel de la paz mundial. Y ella no sabía escribir. Entonces a una periodista le fue contando su vida. Y la periodista fue escribiendo y se publicó un libro en la editorial Siglo XXI, donde yo tengo como 7 libros. Y se llama así el libro. Me llamo Rigoberta Menchú, el nombre del indígena. Y así me nació la conciencia. ¿Qué conciencia? La conciencia de ser dominada y la conciencia de mi comunidad, que llegamos a un consenso crítico para empezar una lucha. Entonces, es un libro hermoso, se lo recomiendo para regalo de Navidad. Es de Elizabeth Burgos. La periodista es Elizabeth Burgos. Ah, mira, muy bien. Sí, sí. Después hubo todo un problema sobre este libro, pero es muy interesante. Entonces, hoy voy a leerles algunos temas. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a tomar a un dominado latinoamericano que nos dice cosas. Y ahora escuchamos a nuestra gente, no a Newton ni a Einstein, a una indígena maya, que podría haber sido, pues, yucatana o chiapaneca, pero el límite de los países la dejó en Guatemala. La cultura maya era más grande que los límites. Entonces, miren, tienen textos muy bonitos y se los voy a ir leyendo. Dice en un texto: yo no soy dueño de mi vida, es solo la vida. La vida
de la que estoy hablando. La vida, que es el primer principio de la ética. He decidido ofrecerla a una causa. No soy dueña y por lo tanto lo ofrezco. Me pueden matar en cualquier momento, pero que sea en una tarea donde yo sé que mi sangre no será en vano, sino que será un ejemplo para mis compañeros. Es del calibre de Hidalgo. Estas son las grandes personas de la humanidad. Son realmente el ejemplo ético por excelencia. No puede haber algo mejor en la ética. Dice alguien, no hay mejor amor que el que da la vida por un amigo. Y no hay más. Porque si es más puedo darle una radio, una casa, un dinero, mi vida es lo máximo. Entonces dar la vida por la vida es la perfección ética. Y mi pregunta es, ¿de dónde sale ese tipo de personas que llegan a estas conclusiones? Porque el 99 dicen que que se broma el otro, a mí, yo me salgo. Pero hay algunos que dicen no. El mundo en que vivo es muy criminal. Y lo sigue siendo, ¿no? Y especialmente en esta palabra. Tan sanguinario, que de un momento al otro te la quitan a la vida. Uno cree que va a vivir siempre, pero no. Esta es una persona sabia, no es el montón, no tiene doctorado, más dice, no he leído nunca en mi vida un libro, y es sabio. Otros han leído millones de libros y son más ignorantes que un burro. Por eso, como única alternativa, lo que me queda es la lucha. Fuera. Y yo sé y tengo confianza que el pueblo es el único capaz. Las masas son las únicas capaces de transformar la sociedad. Y no es una teoría nada más. Es una experiencia, ¿no? Bueno, el libro es tremendo, pero les voy a leer textos fuertes. ¿Cómo le surgió la conciencia? Debo decir que el padre fue de los campesinos que ocuparon la embajada de España en Guatemala para pedir reivindicaciones del campo. En Guatemala los militares, pagados por los norteamericanos, mataron más de 150,000 indígenas quiché, mayas. Y ella es maya también. Entonces, en Guatemala había una matanza feroz. El padre ocupó la embajada de España con unos 50 campesinos para reclamar justicia, y el ejército no tuvo mejor idea que incendiar la embajada y los quemó vivos a todos los que estaban dentro, entre ellos al padre de Rigoberta. Es decir, era una familia muy especial. Entonces nos poníamos a platicar y echábamos insultos a esos ricos que nos han hecho sufrir por muchos años y por mucho tiempo, por muchos siglos. En ese tiempo yo empecé a hacer mi formación más política entre la comunidad. Le llaman formación política. Yo le llamaría ética. Otro texto. Estaba confundido. Pues decir, es el oprimido que dice, ¿y por qué yo soy un pobre y el otro es rico? ¿Por qué? Estoy confundida. Un cierto cambio sufrí internamente. Para los demás no era difícil comprender que aquí está la realidad y aquí está lo falso. De paso,
ya se mandó ahí un juicio filosófico de primera. Dice, la realidad y lo falso. ¿Qué es la verdad? Es la actualización en mi cerebro de la realidad. Y lo falso es actualizar algo que no es real. Por lo tanto, la realidad se opone a lo falso. Tiene inteligencia. No tiene la cultura escolar, pero es sabia. Tiene la cultura de su pueblo. A mí me costó un poco todo esto. ¿Qué quiere decir explotación para mí? ¿Por qué nos rechazan? ¿Por qué al indígena no lo aceptan? ¿Y por qué antes la tierra era nuestra? Eran nuestros antepasados, los que vivían aquí. ¿Y por qué los extranjeros? Todos los blancos, los mestizos, todos nosotros, no los yanquis, sino nosotros. ¿Por qué los extranjeros no nos aceptan como indígenas? Allí se encuentra una discriminación. Pero el más fuerte es este. Miren cómo dice. Yo empecé a analizar mi niñez y llegaba a una conclusión. Yo no tuve niñez. Yo no tuve infancia. Yo no tuve escuela. Yo no tuve suficiente comida para crecer. No tuve nada. Y miren, una vez yo tomé un avión de Guatemala para México. Estaba sentado y de pronto surgió una indígena muy bajita porque no tuvo suficiente comida para crecer. 1,50 m o 40 m. Sentó al lado mío y era Rigoberta Menchú, y estuve hablando con ella. Me llamó la atención lo chiquito que era. Y entonces le dije, mire, yo le quiero dedicar mi ética que estoy escribiendo. ¿Usted lo acepta? Bueno. Y por eso que al comienzo de la obra dice, a Rigoberta Menchú, mujer, oprimida del machismo, indígena maya, racistamente dominada, campesina, clase dominada, de raza morena, raza dominada guatemalteca, como dicen, Guatemala está guatepeor. Y así empezó mi ética. Se lo ofrezco a ella. Bueno, pero me llamó ahora la atención que leía esto. No tuve suficiente comida para crecer. Y yo decía, ¿cómo es posible? Y relacionaba. Habla mal el castellano, porque su lengua es quiché. El castellano ya van a ver cómo lo aprendió. La vida de los ricos, donde yo he pasado. ¿Cómo comían? ¿Cómo comían los perros? Porque ella dijo, tengo que aprender el ladino, el castellano. Entonces se empleó de empleada doméstica en Guatemala. Pero no se empleó para ganar un salario, sino para aprender el castellano, poder hablarlo. Y entonces fue empleada doméstica. Entonces, mira lo que dice. Yo lo he conocido. Los hijos de los ricos, ¿cómo comían? Los perros. Hasta educaban a los perros para que conozcan a sus meros dueños y nos rechacen hasta nosotros, las sirvientas. Otro texto dice, y cogíamos después de los perros. Entonces, estamos hablando del que está en el fondo de nuestra sociedad. Todo esto se me juntaba y no sabía cómo compartir las ideas. Se le juntaba todo y decía, ¿qué pasa? ¿No? Así es como empecé a tener amigos de otra comunidad. Yo hablaba
Yo estaba dando un curso en la Universidad de Duke University en South Carolina, en Estados Unidos, con un colega que se llama Walter Miñol, un gran pensador, filósofo. Hacíamos un seminario juntos y yo mostraba lo que era la corporalidad de la ética y todo, y traía el texto que ya les traje a ustedes, del texto a los muertos en Egipto, que dice el texto: di de comer al hambriento, porque la primera exigencia ética es comer al hambriento, dar de comer, porque si no se muere. Y entonces ella empezó a ir a las otras comunidades, y para hacer un diálogo, tener un motivo de conversación, no empezó a hablar de la ciencia, la matemática, la biología, sino empezó a hablar de lo más común. Y ese sería el comienzo de un diálogo con cualquier cultura. Si yo fuera de la China, la India, yo podría preguntarles esto. Y ella preguntaba: ¿y ustedes qué comen? ¿Qué comen? Si yo le pregunto a un hindú, me dicen arroz. Ah, ¿y qué hacen con ello? Una tortilla, pero así. Ah, y yo hago otra. ¿Y qué gusto tienen? Y puedo gustar la cultura. Y la mía es distinta. Algunos extranjeros dicen: hay que tener hambre para gustar nuestra tortilla de maíz, porque no les gusta. Pero después que tienen hambre ya les empieza a gustar. Hay que tener hambre. En eso Kant decía: el mejor cocinero es el hambre. Y era medio guzmán, le gustaba comer a Kant. El único vicio que tenía era comer. Invitaba a sus amigos a una hora puntualísima todos los días. Era un solterón pues, patológico, pero tenía amigos con los que comía el señor Kant. Bueno, podríamos hacer todo un trimestre sobre este tema. ¿Y ustedes qué comen? ¿Cómo hacen el desayuno? ¿Cómo comen al almuerzo? Yo puedo decir que no tuve colegio para mi formación política, sino mi misma experiencia, y traté de convertirla en una situación general de mi pueblo. ¿Con qué precisión hablo? Mi experiencia la voy a transformar en algo generalizable. Yo puedo decir que no tuve colegio para mi formación. Me daba alegría cuando me di cuenta exactamente de que el problema no era solo mi problema, que había ricos y había pobres, que los ricos explotaban a los pobres, nuestro sudor, nuestro trabajo. Por eso eran cada vez más ricos. Luego, el hecho de que no nos escucharan era un despacho. No habla bien el castellano, tuvo que aprender. Entonces, despacho era un error. Que teníamos que hincarnos ante las autoridades. Era parte de toda la discriminación que vivían los indios. Entonces, va tomando conciencia. De pronto, que hay un sistema y sus víctimas. Y van creando unanimidad entre las comunidades, y ahora eso es válido para ellos, pero en contra de lo que piensan los otros que son los dominadores. Tenemos el choque de dos valideces: la validez vigente y la validez crítica. Esto que les enseño no lo dice ningún filósofo en la Tierra. Ninguno. Soy el primero, su profesor. ¿Por qué? Porque he discutido con Apel, que es el mejor filósofo alemán, todavía en vida. Pero he sacado conclusiones que ni él se dio cuenta. Porque él sigue pensando que el único principio de la ética es el consenso de los miembros de la comunidad. Y luego aplica ese principio en cualquier lado, pero no se da cuenta que lo aplica en beneficio de los dominadores de cualquier sistema. Entonces aplica su principio del consenso en el liberalismo dominador político, o entre empresarios capitalistas dominador del sistema económico.
entre rectores, que son los dominadores de un sistema de enseñanza. Y entonces no se da cuenta que también hay asimétricos, gente que tiene menos posibilidad argumentativa, pero que son sabios, porque la han sufrido y llegan a consensos que están contra los consensos de los dominadores. Hay dos consensos. Eso no se le ocurrió a Apple. Cuando yo lo descubrí, dije, tengo una nueva ética. Y se le expliqué a Apple y dice, sí, de la mía se deduce lo que usted dice, exactamente. Lo único que usted no la dedujo y además no se da cuenta del resultado. Como no lo ha trabajado, no se da cuenta que esto le da vuelta a toda su ética. Porque ahora la que vale, ¿cuál es? ¿La dominadora o la crítica? Y si es la crítica, la dominadora queda en el aire. Y si a su vez ese consenso está debajo de la legitimidad política y la legitimidad política debajo de la ley se funda en el consenso, pero de los dominadores, la de Indias, y esto era Nueva España, y la ley era la ley de Indias, pero Hidalgo tenía un consenso de los dominados, y no estaba de acuerdo con ser una colonia Nueva España, y no estaba de acuerdo con las leyes del consenso de los españoles y el rey de tenerlo como colonia. Y él no tenía oportunidad de argumentar ante el rey, pero entonces los patriotas argumentaron entre ellos y llegaron a un consenso. Hidalgo, Allende, Matamoros, Prima Verdad y todo, que tenemos que independizar. Pero eso estaba en contra de la ley. Y entonces ahora había que luchar para crear México, que no es Nueva España, es otro sistema. ¿Y dónde está su ley? No tengo ley. Todavía no he dictado la nueva Constitución. Va a ser en 1814. Y ya murió Hidalgo antes, así que no, se murió sin ley. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Son patas arriba toda la ética. Ustedes dirán, profesor, pero su ética es inmoral. Claro que es inmoral. Si moralidad es las normas del sistema. Esto hay que enseñarse en la prepa. Le van a enseñar una ética de los valores para que cumplan los valores del sistema, que sean bien obedientes a la ley y que crean en los valores del sistema y que sean buenos muchachos, obedientes, que hagan lo que les dice el sistema. ¿Y eso es ética? No, eso es inmoral, porque hay que decirle a ustedes son fruto de una injusticia, tenemos que cambiar el mundo y tenemos que tener razones éticas para cambiar. Eso es la ética. Rigoberta es el ejemplo. Se levantó. Entonces, desde ahí entendemos las cosas de otra manera. Dice Rigoberta, los ricos, desde allá donde está el gobierno de los ladinos, el gobierno de los ricos y hasta de los terratenientes, ya empezamos a ver más claro las cosas y, como decía, no nos costó entender que había que luchar junto con los demás. Empecé a viajar por distintos lados, consultando todas las cosas. Entonces entendía mejor a mis hermanos y a mis hermanas. Y se transforma en una líder guatemalteca y viaja por el mundo haciendo conocer los crímenes de los militares guatemaltecos. Y entonces le dan el premio Nobel de la Paz. Ustedes la reconocen como un héroe de la humanidad. Hay muchos otros que no se les reconoce nada, pero son de igual calibre. ¿Se dan cuenta? Eso está en la ética
y no en él. Luego, ya te doy después, el asunto es cómo surge esa conciencia crítica. Y hay un gran pedagogo, se llama Paulo Freire, que es un brasileño. Paulo Freire. Y él enseñaba a los barrios maorí de pobres del nordeste del Brasil, hay 30 millones de habitantes, una pedagogía en la que tomaban conciencia crítica política contra el sistema y se llama pedagogía de la liberación. Ese autor, en la carrera de pedagogía de la UNAM, no hay quien lo enseñe. Dice que es un político y no un pedagogo. Porque para ello la pedagogía es saber enseñar las cosas muy bien, la didáctica. Pero si yo soy un dominador y tengo didáctica, enseño muy bien la dominación. Pero si yo soy una persona que tiene conciencia crítica, enseño muy bien la conciencia crítica. El asunto, ¿qué es lo que yo enseño, señor pedagogo? Entonces, en la UNAM, no hay quien enseñe Paulo Freire, porque es un político y no un pedagogo. Lo que pasa es que es un pedagogo crítico. Y él entonces inventó una palabra, con todos los otros, que se llama concientización, en portugués. Concientización. No existía esa palabra en ninguna lengua. Es la acción por la que yo tomo conciencia, pero conciencia crítica del lugar de víctima que ocupo en la sociedad, lo cual expongo ahí la posición de Paulo Freire, porque cuando él enseñaba a la gente que se tomaron conciencia crítica, muchos tomaban miedo a la libertad. O es decir, Hidalgo dijo, somos libres de España y vamos a luchar para sostener. Mucha gente no lo siguió porque tenía miedo. ¿A qué? Al ejército español, que no lo bajara. O es decir, ser libre es un riesgo, sobre todo cuando uno es esclavo. Entonces, Paulo Freire es fenomenal. Escribió su libro 1968, La pedagogía del oprimido. Leyendo ese libro, yo empecé a trabajar la filosofía del oprimido y le llamamos filosofía de liberación. Es una nueva filosofía en la historia mundial de la filosofía. Esto que yo llamo ética de la liberación es una nueva escuela filosófica en el mundo. No hay otra que piensa desde los oprimidos. Es muy particular, no es general. Es que somos fruto de la naturaleza, que vivimos dentro de la naturaleza, que la naturaleza no es un recurso explotable, como lo piensa la ciencia moderna y la tecnología, sino que la naturaleza es una realidad digna que tenemos que cuidar. Nos lleva a la muerte de la especie como estamos viviendo por el problema ecológico. Justamente el problema no es antropocéntrico, sino moderno, que es distinto. La modernidad constituye una naturaleza como recurso y entonces nos sacan los recursos. Y hasta la vida de los indígenas son recursos. No es alguien, es un recurso. El indio era metido en la encomienda y se lo explotaba sin salario. Iba a la mina y producía el oro y la plata. Iba a la hacienda y producía la producción del maíz, o como esclavo producía los productos tropicales. El indígena y el esclavo era un recurso para el capital, destituido de su dignidad humana. Eso es una moral del capitalismo que destituye a nosotros de la dignidad. Y eso es lo que el señor Trump tiene en la cabeza. Trump no es algo excepcional, es un Cortés mejorado.
nada más. Pero eso piensan todos los norteamericanos o el 99, perdón, no tanto. Hay también gente con un poco de conciencia. Pero la cultura norteamericana en general, solo por el color, lo destituye de la humanidad. Eso es la moral del American Way of Life. Cuando América era grande, great. No, era racista, machista, capitalista y ecocidia, es decir, con una actitud que mata la vida, ¿no? Y ahora si los chinos quieren hacer lo mismo, pues se nos acabaron los recursos de la tierra. Y si todos quieren hacer lo que hacen los americanos, necesitamos 5 planetas Tierra para tener energía solar, porque la que tenemos no nos alcanza. Y entonces, ¿qué va a pasar? Una nueva civilización. Vamos a empezar de nuevo. Esto se va a venir abajo. No sé si lo verán ustedes todavía porque es lento, pero se va a venir abajo. No pueden seguir, no pueden. Es imposible. La ciencia lo está diciendo, pero el señor Trump tiene un grupo de aplaudidores de las transnacionales que dicen que los científicos no tienen razón cuando dicen que la temperatura aumenta. Debe ser porque no tienen termómetro. Son tan millonarios, no tienen un termómetro. Pero está subiendo y todos los científicos dicen que está subiendo, pero no le conviene a las transnacionales que se sepa, porque entonces van a tener que dejar de quemar petróleo. Pero si dejan de quemar petróleo, es el gran negocio. Pero eso no va a durar mucho tiempo. Primero porque se va a acabar el petróleo, pero después porque va a subir de tal manera que nos moriremos juntos. La ética que yo estoy hablando es la ética del futuro, no para una minoría. La víctima va a ser el 99% de la humanidad. Entonces no es una ética de las minorías. Las minorías son las que se están chupando toda la energía y están acumulando la riqueza. Es una ética crítica de una moral vigente en los medios de comunicación y en los grandes instrumentos de la cultura, en manos de muy poca gente, que son los que tienen el dinero, porque han acumulado el capital. El capital, como dice la tradición, el ladrón, la bolsa o la vida. La bolsa de Wall Street o la vida de la humanidad. Yo tengo una pregunta como de un caso específico. Quisiera preguntarle qué hay con, por ejemplo, en el uso de drogas para enfermos terminales como paliativos. Pues ese también el sistema vigente te dice que no. Bueno, hay un debate, ¿no? Ya hay, el sistema vigente pues... Eso es un tema de ética. Le llaman bioética. Y no, es una ética casuística, en que sí hay casos que la ética debe solucionar. Yo creo que la eutanasia, dadas condiciones objetivas, reales, de alguien, digamos, que está en la terminal de un cáncer muy doloroso, en donde ya no hay salida y no es posible, ¿por qué no anticipar la muerte? Eso no es contra la ética. Y ahí se afirma la vida, porque lo que está viviendo ya no es una vida, es un horror. Entonces realmente no hay problema, cumpliéndolo con las condiciones. Lo mismo el tema no lo mismo. La droga, en cambio, es otro tema. En una de diálogo en la televisión con esta gran periodista que CNN ha incorporado para mejorar su rating, ¿cómo se llama? Aristegui, hace 2 días, un muy buen estudioso del problema de la droga, dice, mire, hay pueblitos pequeños en Estados Unidos, pero rurales, donde el 50% de la gente es drogadicta, pero de clase media, no así ya de la juventud perdida. No, es una vida muy sin contenido. La vida así como
la van concibiendo egoístamente ante una televisión, tiene que tener adrenalina. Y esa adrenalina la pone la droga. Pero a su vez, todo el dinero de la droga se lava. México es el tercer país en el mundo de lavado de droga y Estados Unidos el primero. Entonces, tanto perseguir a los pobres muchachos que distribuyen la droga, habría que agarrar a los bancos y ahí terminó el problema. Pero no lo hacen porque los bancos son los que producen la droga y es el gran negocio. Profesor, pero por ejemplo, en cuanto a las sustancias de plantas naturales, como exploración de la conciencia, como por ejemplo en pueblos prehispánicos que usan peyote o hongos alucinógenos. Sabemos que esas plantas eran usadas muy pocas veces al año en rituales religiosos, donde efectivamente la gente se transportaba como a otro mundo y pensaba tener... Pero era una cosa muy racional, diría, su uso y muy acotado. El chamán que hacía ese culto no era un drogadicto, era un hombre normal que en algún momento pasaba un estado místico y luego volvía a la cotidianidad. Entonces uno puede estar en favor o en contra, pero eso es otra cosa. El concepto de droga entonces también hay que definirlo, ¿no? No, es muy fácil. Son sustancias químicas que actúan en las neuronas del cerebro, pero que las destruyen. Y entonces es nefasto porque destruyen su vida para siempre. Y en ese concepto entonces es un momento de euforia que destruye. Yo tendría que tener euforia por la realidad, por lo enamorado que estoy de alguien, por el libro que estoy escribiendo, por la obra que estoy haciendo, hasta por el partido de fútbol que gané. Si lo jugué yo, no si lo vi en la televisión. Porque ahí, imagínense, ninguna ventaja. Entonces, hay cosas que salen del límite y se transforman en destrucción de la vida, por eso son malos. Pero esas plantas naturales, por ejemplo, ¿esas se consideran droga o esas? Esas plantas naturales tienen principios físicos que en el ser humano y en el sistema nervioso producen efectos de euforia que fueron considerados en los cultos tradicionales de nuestro pueblo como presencia de los dioses. Muy bien, eso era muy acotado, y vuelvo a decir, era unas horas y punto. Es admisible. Otra cosa es que todos los fines de semana me la tomo, todos los días, porque ya no puedo, y entonces me destruyo para toda la vida. Eso es una barbaridad, pero en el fondo no es el pobre drogadicto, es el banco que va a lavar el dinero. Es una industria que después del petróleo es la que da más ventaja. Es un capital gigantesco de miles de millones de dólares que están jugando los amigos de Trump, que están metidos en los grandes bancos, que sabemos que fácilmente lavan todo ese dinero. Si se interrumpiera conscientemente eso, se le corta el camino. Si se legaliza, como el alcohol también, era una cosa ya con las mafias de Chicago, había unos recipientes para poner alcohol en el bolsillo, con forma así de cuchillas, y se llevaba ahí, pero muy oculto, para que nadie lo viera. Era una droga, y es. Pero se legalizó, y bueno, si usted es borracho, vamos a lograr reconducirlo, y si no quiere, bueno, va a tener que tomar su responsabilidad, pero el precio baja, se puede legalizar, se puede poner en condiciones, se puede rehabilitar la gente en lugares públicos y entonces dejamos de gastar en policía, dejamos de matar gente y se acabó. Pero en esta situación es el capital el que produce la drogadicción, no es la pura vacío de la vida cotidiana. Pero en fin, son temas éticos, pero las soluciones no son los que se quieren dar, porque están regidos por el principio del capital. Bueno, tomo Paulo Freire porque sería como un pedagogo
que permite crear en la víctima conciencia de que es víctima. Él, por ejemplo, tenía una manera de poner una foto de un rascacielos y una foto de la favela donde estaba dando su clase. Y entonces la gente veía un rascacielos y la favela era un barrio perdido, donde estaba la gente discutiendo. ¿Y por qué la diferencia? Y bueno, que son ricos, nosotros somos pobres, siempre. ¿Por qué la diferencia de eso? Y la gente entonces tomaba conciencia de que si vivía una favela era una gran injusticia y se tomaba conciencia de la realidad del sistema y entonces comenzaba a luchar para tener más justicia a todos los niveles, y eso es una conciencia ético-política que le hace cambiar toda la vida. En este capítulo, además, analizo el problema de la ciencia, porque la ciencia también depende del sistema. Entonces, las ciencias especialmente sociales, pero también la ciencia matemática, biología, física, estudia ciertos capítulos para solucionar ciertos problemas que después tecnológicamente son ciertas soluciones tecnológicas que pueden entrar en los procesos de producción de la mercancía que se venden al final en el mercado. O es decir, hay capítulos de la matemática que no se desarrollan porque no se ve su capacidad de fundamentar una nueva tecnología. Pero esa nueva tecnología se desarrolla en aquello en que puede ser llevado a cabo por una empresa que a su vez llega a poder vender una mercancía en el mercado. Es decir, en el fondo, hasta la ciencia más abstracta está siendo determinada por el mercado. Y los capítulos de la ciencia que parecen más abstractos, a veces hay que conocer como tal. Yo tengo que conocer la matemática como tal para ir llegando a capítulos donde ahora sí se van a aplicar a la tecnología más en concreto. Pero hay otros en que no lo voy a aplicar. Aplico esto. Y esos son los que se aplican en Estados Unidos, en Europa, ahora en China. Y entonces son esos los que más se desarrollan. Otros que pueden ser muy útiles para un pueblo pobre, nadie lo desarrolla porque no hay empresa que pueda producir una mercancía porque esa gente no puede comprar. Entonces no se desarrolla. Hay una determinación aún en las ciencias más duras, así llamadas, que viene desde la posibilidad de que el capital saque ganancias. Pero ¿qué decir las ciencias sociales? En la sociología, en la política, en la historia, en la literatura, la filosofía, todas esas ciencias están ligadas a justificar sistemas. Y el asunto es que no hay ciencia que esté pensando en que este sistema se ha hecho un problema y hay que pensar en otro futuro y usar la ciencia para eso. Pero eso significa nuevos observables, lo que significa nuevas teorías, pero teorías exigidas no por el sistema vigente, sino por un sistema más justo. Y entonces es el caso de Marx. Marx dice, los economistas confunden entre ganancia y plusvalor. Para ellos es lo mismo. Pero el fruto de la economía capitalista que se enseña en Harvard tiene una teoría económica, por ejemplo, neoliberal de von Hayek, que explica cómo se llega a la ganancia por competencia y por transferencia de valor internacional, etc. Pero no tienen idea de lo que es el plusvalor. Entonces Marx dice, confunden ganancia con plusvalor. En realidad no saben ni lo uno ni lo otro. Porque plusvalor no es meramente la ganancia, es la parte no pagada al obrero que termina por ser ganancia. Pero para determinar esto necesito otra teoría económica, no una neoliberal, sino crítica,
que estudie la otra para explicar el plusvalor y de ahí distinguirlo de la ganancia. Entonces necesito una ciencia crítica también en la ciencia social. Y en el caso mío, necesito una ética crítica y por lo tanto una filosofía crítica. No una filosofía que diga el sistema funciona así y punto. Sino funciona así y produce injusticia. Hay que cambiarlo y hay que cambiarlo de esta manera. Y entonces ya no es lo mismo. Es una filosofía crítica, es una sociología crítica, es una literatura crítica. Porque García Márquez, ayer cumpliría 90 años, tuvo una literatura crítica. ¿En qué sentido? Habló de los recuerdos de infancia. 100 años de soledad es la vida de su pueblito, de su abuela y su abuelo. Pero contando la vida de un pueblito colombiano, cuenta la vida de un pueblo oprimido. Es un relato del éxodo de Moisés metafórico. Es fantástico, es una obra tremenda. Se dice que del Quijote a 100 años de soledad son las dos grandes obras del castellano, una obra fundamental, pero de un pueblo pobre dominado por la presencia también de la nacional y todo. Y el que la sabe leer, le nace una conciencia crítica. Es también una literatura del boom, pero el boom es crítico. Aunque hay como gente como Vargas Llosa, que es más de derecha. O sea, aún la literatura puede jugarse por el sistema o puede jugarse por la crítica. Ahora le vamos a dejar por fin una mujer que hable. Bueno, es una pregunta. Según lo que usted dice, ¿cuál sería la diferencia entre formación política y el surgimiento de la conciencia ética? ¿Cómo? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre formación política? Es que mencionó que, o sea, cuando Roberta Menchú dice su formación política, pero usted lo denominaría como conciencia crítica o conciencia ética. ¿Cuál sería la diferencia entre la formación política y la conciencia ética crítica? En las 14 veces yo hablo de la diferencia entre la conciencia moral y la conciencia ética. Quiero distinguirlas. La conciencia moral es la conciencia que tengo dentro del sistema por el cual me remuerde cuando no cumplo las normas del sistema vigente. En el fondo, la ley. Esa es la conciencia moral. Pero la conciencia ética es la que me permite, si estoy en el sistema, escuchar la voz del oprimido. Y si estoy entre los oprimidos, es la conciencia que me exige ser crítico en contra del sistema. Entonces no es lo mismo la conciencia moral que me exige ser obediente a las normas del sistema, a la conciencia ética que me exige ser obediente al dolor y a la situación de las víctimas que critican el sistema. ¿Y la formación política entonces implicaría una conciencia Hay dos ética? formaciones. Ya. Está la formación para mantener el sistema y sería, por ejemplo, el sistema liberal, democrático, anglosajón, que tiene elecciones, que se hace propaganda. Es más o menos el sistema que tenemos. El que tenemos vigente, elecciones, etcétera, etcétera, es el sistema liberal. Ahora, tenemos que imaginar un sistema en el que la mayoría de un pueblo llegue a poder ejercer el poder. No es solamente representativo, debe ser participativo. Esas víctimas deben poder participar en las instituciones. Hay que crear instituciones participativas, constitucionales. Por ejemplo, cada barrio un comité de barrio, donde hay democracia directa y todo el mundo puede asistir. Que
que el comité del barrio pueda plantear las necesidades a el delegado, pero que el delegado sea vigilado por un comité de vecinos. Entonces, que la participación sea institucional y constitucional, no que sea representación y después los representantes toman contacto con la gente o no toman. Y ellos se dividen de la gente y hacen lo que se da la gana y roban y todo, y la gente no sabe cómo comunicarse, porque es un sistema representativo, pero no está articulado con la participación. Necesitamos inventar un sistema más complejo que las víctimas puedan estar presentes. Hay que imaginar otro sistema, que no hay que negar lo conseguido, pero que sea de otro tipo. Y eso es lo que yo hago en la política ya. 20 tesis de política y mis 3 tomos de política de liberación, entro a cómo hay que imaginar un nuevo sistema político que no debe ser ni anarquista, que diga rompemos todo, pero tampoco tiene que decir vamos a mejorar en detalle. No, hay cosas muy profundas que debemos modificar, porque la representación está en crisis en todo el mundo, porque los representantes pueden aislarse de la gente y la gente no sabe cómo ponerlos en cuestión y hacerle llegar sus exigencias. La revocación del mandato, que ahora está en la Constitución nueva del Distrito Federal, es una nueva institución en la línea de la participación, lo que significa que antes de terminar su periodo, cualquier autoridad puede, con un grupo, porcentaje de ciudadanos, ser destituido. Ahora crearse más entonces, porque podemos destituirlo antes que termine su sexenio, y entonces van a estar más atentos a lo que la gente piensa. Pero eso es una institución entre muchas otras, y surge de una conciencia crítica, de una ética crítica que funda una política crítica que permite la construcción de nuevos sistemas. Esa es la idea. También las ciencias juegan la función. Uno de los temas que estamos tratando mucho ahora es lo que llamamos la decolonización epistemológica. Episteme es ciencia. Somos colonias científicas. Repetimos la ciencia norteamericana y europea y no creamos ciencia nueva. Entonces somos colonizados, aún en la cabeza. Y no solamente en las ciencias duras, sino en las sociales, que es más grave todavía, porque esas sí dependen completamente quién las haga y para qué las hace. Entonces, Boaventura de Sousa, un gran pensador portugués del sur de Europa, pero muy en contacto con Brasil, tiene un término que se llama el epistemicidio, la muerte de la ciencia. Pues son ciencias repetitivas, pero que no inventan a partir de su realidad. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Y bueno, eso es una otra universidad. Es una universidad que da espíritu crítico y no de memorativo reproductivo, en donde yo aprendo lo que me enseñan y apruebo materias repitiendo y saco un título para saber apretar botones, pero no para hacer la máquina de nuevo. Pero que si hago la máquina de nuevo, no hay ningún empresario que me la tome y la produzca, porque le es más fácil pagar royalties de un invento norteamericano. Entonces, ¿a dónde van los inventos de los técnicos mexicanos? Al archivo de patentes, y ahí muere. ¿Para qué entonces inventar? No vale la pena. Mejor repetir. Pero ellos quieren que repitamos porque entonces tenemos que comprar sus máquinas. Pero sus máquinas no nos sirven. Porque tener un tractor para mi jardín, ¿no? Destruye el jardín y no cumple la función. Necesito un aparatito bien pequeño para plantar maíz en la montaña, tiene que ser parecido al de los aztecas, pero un tractor no me sirve. Pero no hay ningún técnico que produzca un pequeño tractor manual
que pueda plantar maíz en la montaña. Y como no hay nadie que lo invente, no hay nadie que lo produzca, y el campesino en la montaña tiene que usar sus instrumentos aztecas de madera todavía, porque no hay tecnología para eso. Porque hay o el tractor de Texas que pueda dar miles de hectáreas, pero para unos pocos metros cuadrados no hay ningún instrumento, sino la pala y el pico prehistórico. Y ahí estamos. Bueno, no tenemos tecnología propia porque no tenemos autodeterminación de la política económica. No la tenemos porque somos mentalmente colonia. Es grave, pero espero que se pueda revertir. Entonces, por eso también la ciencia entra aquí y yo le llamo distintos paradigmas científicos, que son los paradigmas de la ciencia funcional al sistema y el modo de hacer ciencia creativo, crítico, que no es simplemente aprender una solución, sino aprender a crear tecnología. Yo fui profesor de una escuela de diseño en la Campos Altos, en la UAM, y ahí teníamos un modelo de proceso de diseño para inventar cosas. Y entonces, más que simplemente estudiar las máquinas existentes, se enseñaba cómo se plantea un caso, cómo se descubre el problema, cómo se deciden las cosas y cómo se desarrolla una máquina o una solución nueva. Y entonces no eran ingenieros que van a repetir, sino que van a inventar. También saben repetir, pero hasta en la ciencia toca esta cuestión. Bien, eso era no más el 10.3 en la página 136. El anterior 10.2 es el principio material crítico. El principio material crítico, ya lo dije, pero lo repito, página 135, 10.22. Dice, debo responder con mi vida para que la vida negada de las víctimas pueda superar el estado de opresión que sufre y pueda crecer según las exigencias de la vida de la comunidad en último término de la humanidad. Bueno, yo digo, podría definirse así, pero es lo que dice la Rigoberta, entrego mi vida por la vida. Pero en realidad también puede decirse más simplemente, debo negar aquellos aspectos del sistema que impiden la realización plena de la vida de la víctima. Eso sería el principio material. Negar, oponerme, destruir aún aquello que impide la realización plena de la vida de la víctima. Puede decir, si no tiene comida, que pueda comer; si no tiene vestido, que pueda vestir; si no tiene casa, que tenga casa; si no tiene cultura, que pueda tener cultura; si no tiene representación, que tenga representación. Puede decir, debo comprometerse con una exigencia ética de negar el sistema en aquello que el sistema es causa de una vida que le falta aspectos positivos, puede decir que está sufriendo. Hay que, entonces hay como intervenir ante esa negación de la vida, ¿no? Porque no hacer nada, o sea, estar también mirando es como un tipo de violencia, ¿no? Algún tipo, no, como violencia. Primero es tomar conciencia de que hay que negar. En la tesis 12, en la 12, va a haber que luchar y actuar para cambiar las cosas y crear las instituciones necesarias para afirmar la vida. Como dice Rigoberta, lo único que me quedaba era luchar, lo otro era morir. Pero entrar en acción ante esa situación, ¿no? O sea, el ver nada más que está pasando y no hacer nada a alguien que, por ejemplo,
no tiene que comer y quedársele bien o nada más y no hacer nada, me parece que ya hay unos sociólogos que es tiene que haber la acción, pero también no hay acción ante la toma de conciencia. Sí. Cuando yo estoy resignado y creo que no puedo hacer nada y soy uno y las cosas son tan grandes que estoy resignado. El que está resignado está perdido. Y es la víctima que ha aceptado la moral del sistema. Hay que luchar contra la resignación, hay que esperar poder cambiar, hay que tomar conciencia. Voy a hacer algo, pero antes que eso, porque el sistema es justo, tengo que en él destruir algunas cosas, cambiar algunas cosas, inevitable. Y eso es lo peligroso. Solo me refería así como a la apatía, como violencia negativa, algo así. La apatía es no hacer nada y por lo tanto sigue la cosa, sigue la moral vigente. Ahora yo puedo salvarme solito, soy más inteligente o me dieron más oportunidades, soy un privilegiado, bueno, me abro camino y me olvido de los demás. Pero si son los que no pueden abrirse camino porque están sufriendo la estructura del sistema en la parte más injusta, ahí hay que comprometerse. Y la ética es el que se compromete. Miren, sale en el diario de hoy, La Jornada, atrás, un barrio que ha surgido en Ciudad Juárez, de haitianos. Claro, querían pasar la frontera, ahora ya no pueden, se quedan en México. Y entonces realmente los pobres haitianos en Haití los han dejado en la plena miseria. Primer país independiente de América Latina, 1804, que fueron despreciados por todos nuestros héroes, Bolívar y todos, porque eran negros. ¿Cómo un negro podía ser? Toussaint Louverture liberó a Haití de Francia en 1804 y le hicimos un bloqueo toda América Latina y Estados Unidos, y la pobre Haití, siendo la primera hermana libre, se vino abajo y se transformó en el pueblo más pobre de América. Y ahora querían entrar por México a Estados Unidos. Como las fronteras se han endurecido, se han quedado ya en México, dice entre Haití y México, pues nos quedamos en México. Y entonces surge de pronto un barrio. Es un barrio como Port-au-Prince, el que ha estado allá. Parece haitiano, porque los pobres haitianos viven, pero mucho, mucho peor que nuestras más pobres gente. Entonces da lástima verlos como viven. Pero para ellos más o menos mejor que lo que estaba en Haití. Entonces ya surgió una especie de favela brasileña junto a una montaña allá en Ciudad Juárez. Pero ¿quién le ha abierto la posibilidad? Bueno, un pastor protestante, pero un pastor que logró que un rico le diera un terreno y ahí se instalaron los pobres mientras que pasan para Estados Unidos. Yo creo que va a ser un punto de apoyo para ir cruzando la frontera, que se va a eternizar ahí, ¿no? Pero entonces hubo alguien que se compadeció de ellos y por lo menos le logró un terreno que ahora pueden hacer su pequeño pueblito, un poco mejor que Haití. Y ahí está, pero yo pensé, esa persona que se jugó por ello, eso es la ética. Eso es alguien que tiene conciencia ética, que ha permitido que esa gente viva, por lo menos. Mientras que Estados Unidos le cierra la frontera y que se muera, ¿no? Sí. Una pregunta. ¿Puede existir, bueno, a partir de lo que decía del debate con Apple, una jerarquización en la víctima, en las víctimas? Porque usted se refiere, por ejemplo, a campos. Podemos hablar de pobreza, violencia o explotación, en los cuales los tres son víctima, pero a la vez uno puede ser víctima del otro, ¿no? Por ejemplo, alguien que explota a la gente y esa persona... Pero ¿podría haber alguna jerarquización en esa víctima?
¿O qué sería lo ideal para...? El sistema es abstracto en cuanto a que puede haber muchos tipos de sistemas. Hay un sistema de género. El varón, el macho, domina a la mujer en el patriarcalismo de nuestra cultura y se va, las mujeres en plena revolución, cambio social, pero no lo ha logrado todavía, necesitan hasta generaciones para hacerlo. Es decir, que un varón puede dominar a una mujer, pero ese ser un obrero en una fábrica que es dominado por el patrón. En tanto obrero es dominado, en tanto varón es dominador, pero aún la mujer puede también ser dominador de sus hijos, y el hermanito dominar a su hermanita, y ya cuando llegué a la hermanita, el color, además, el color, ya llegó al fondo, y son las que más sufren de todo. Entonces hay un programa que vi en la televisión alemana, la situación de las niñas. Mira, CNN sale todas las noches una foto de alguna persona secuestrada. Fulano tal, foto, todo para que llame un teléfono. Pero muchas son muchachas. Y 16 años, 17. Bueno, la mujer está entre los dominados y la más dominada. Por eso que hay que luchar para su liberación. Y el Día de la Mujer hay que ir varones y mujeres a manifestar, no solo las mujeres, los varones tenemos que ir. Somos nosotros los responsables y tenemos que ser los que apoyen ese proceso. Entonces, claro que hay, como ves, tipo. Ahí lo ideal sería erradicar desde abajo, o sea, desde el más dominado, empezar a generar En todos los dominados deben en su lugar empezar la lucha, cada uno en su lugar, pero algunos que sufren muchas dominaciones más duras, ¿no? Y justamente un haitiano, por ser de color negro, es más despreciado en nuestro continente. El indígena es despreciado, pero el afro más todavía. Y si es una mujer, más todavía. Y si es una pobre niñita, pues ya es el fotolito. El máximo de debilidad. Y el que se compadece ayudando en un colegio a niñas de color negro, diríamos, está tocando lo más humillado de nuestra sociedad y es un acto ético el más sublime, más que hacer una revolución política. Era un poco como el Che Guevara. El Che Guevara médico salió con una moto, pero para meterse a un leprosario. Y un leproso es casi peor que una pobre niña negra, porque sobre todo como se hace en Perú, que ni hay tratamiento. Entonces, el leprosario comunitario, una cosa horrible. Y eso es lo que le dio al Che. Ser médico ahí. Entonces, desde esa experiencia, después liberar un país como Cuba. Pero en el fondo fue liberar a los leprosos. Y eso es la actitud ética. Y es lo más humano del mundo. Eso lo quiero enseñar. No son valores, es amor al ser humano. Y es lo único más otro ser humano. Y de ahí la vida y de ahí la realidad misma de la vida. Muy bien, parece que ya.